Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. En la tradición católica, una de las prácticas habituales es asignar un santo protector o defensor, en fin, un patrono a cualquiera de los gremios o los colectivos. Si para el mar es la Virgen del Carmen, o en los historiadores es San Beda el Venerable, pues en la infantería es la Inmaculada Concepción, o en el ejército del aire es la Virgen de Loreto. Pero no fue una cosa arbitraria en la mayoría de los casos, y muchos de ellos tienen una elaborada historia que te vamos a contar. Esto es Victoria, el podcast de historia que todavía no tiene un patrón, pero sí muchos oyentes patrones. Acuérdate de suscribirte para seguir disfrutando de programas como este cada semana. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy, 24 de mayo de 2019, se celebra para muchos antiguos y alumnos de salesianos la vocación de la Virgen o de María Auxiliadora. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, ahí de fondo escucháis al amigo Antonio Gómez. A raíz de él... Me has dicho antiguos alumnos salesianos, has dicho María Auxiliadora, pues salto, tengo que salir. Bueno, nos vaya a perdonar esta pequeña broma, pero no es broma, es un asunto serio que vamos a trabajar hoy. Y es que a raíz de un pequeño artículo que escribió en su momento Francisco García Campa en Velum Marti, donde hablaba de María Auxiliadora como defensora de la cristiandad, pues surgió entre el amigo Antonio y yo pues una conversación hablando sobre los patronos de las Fuerzas Armadas, que son, la mayoría, pues sí se conocen, algunos son más conocidos, la Virgen del Carmen para la Armada, la Virgen del Pilar para la Guardia Civil, pero pensamos que sería interesante pues hablar quizá de todos estos patronos de las Fuerzas Armadas, por qué surgen y qué significan para los miembros de las Fuerzas Armadas el encomendarse muchas veces a este tipo de patronos y cuál es su sentido. Es decir, este no es un capítulo que alguien pueda pensar, van a hablar de santos y vírgenes, no, vamos a hablar de santos y vírgenes, pero desde la perspectiva militar, por qué son festividades estos santos patronos y por qué se celebran específicamente en un ejército, en un cuerpo, en una especialidad o en un colectivo. Y bueno, como habéis escuchado, el amigo Antonio Gómez, experto en casi todo lo que se mueve, repta o existe en el mundo. Antonio, buenas. Buenas, ¿qué tal? Pues, no me digas que repta, que algunas cosas no reptan. Bueno, por eso he dicho que cualquier cosa. Bueno, pues el amigo Antonio se ha ofrecido amablemente para que en este podcast pues hacernos ver esas curiosidades que muchas veces pues nos surge la duda de decir, oye, ¿y por qué tenemos tanta devoción a fulanero de copa y es el patrón del cuerpo de ingenieros, por ejemplo? Pues veremos que siempre hay una relación, ¿verdad? Siempre hay una relación. La mayoría de los patronos, veremos, son antiguos, es decir, son de tiempos pretéritos, siglo XVIII, XIX, pero es verdad que, claro, cuando un arma surge, porque ya veremos sobre todo en el cuerpo submarino, en el cuerpo de helicóptero y paracaidistas, el patrón es posterior. Por eso esto no está saliendo en el canal de Casus Belli, sino en el canal Victoria, porque vamos a tratar de diferentes épocas. Y ya sin interrumpir mucho más, vamos a aprovecharnos de que el Ministerio de Defensa tiene colgado en el portal de Cultura de Defensa pues un listado de santos patronos, y aprovechando de que existe ese listado, más otros 4 que hemos tenido en cuenta, que a lo mejor no son patronos, pero tienen relación con el ejército, pues vamos a hablar, y las Fuerzas Armadas, pues vamos a hablar de ellos. ¿Y qué te parece, Antonio, si empezamos por el primero en el tiempo, que es San Juan Bosco? Pues, bueno, ya ves, yo como soy antiguo alumno salesiano y San Juan Bosco es el fundador de los salesianos, pues por mí, mira, tanto por orden cronológico como por muchas otras razones, por mí, fantástico. Bueno, San Juan Bosco se celebra el 31 de enero, leo literalmente, si no te importa, patrón del cuerpo de especialistas del Ejército de Tierra,
y de las especialidades fundamentales del ejército de electrónica, telecomunicaciones, mantenimiento, montaje de equipo, electricidad, informática, automoción, mantenimiento de aeronaves, mantenimiento de armamento y material, mantenimiento de vehículos, mantenimiento, telecomunicaciones, chape, soldadura, montador electricista, montador de equipo. Vamos, parece más bien el listado de un instituto de FP. Sí, yo diría que sí. Bueno, de hecho también es patrón de la formación profesional ya fuera del ámbito militar. También sí. Es de los institutos de la formación profesional y de muchas otras cosas. También es patrón del cine, por ejemplo, que por eso los premios Goya solían caer siempre cerca del 31 de enero. Por eso, porque se celebraba el patrón del cine. Bueno, y cuéntanos entonces un poquillo más San Juan Bosco y su relación con el ejército. Pues bueno, San Juan Bosco nació precisamente el mismo año que la batalla de Waterloo, fíjate, o sea, es de 1815. Uh-huh. Y es una historia bastante curiosa la suya. Él, al principio, era un ferviente seguidor de la Virgen Inmaculada, de la Purísima, pero resulta que, estando ya montando las escuelas primeras que organizó para los chavales, empezó a ser un fanático de la Virgen de María Auxiliadora. Y él, pues, como que siempre tuvo a la Virgen muy por delante, tuvo una visión siempre de que lo importante para cambiar la sociedad era cambiar la educación de la juventud. Y esto lo escribió, escribió más de 1000 libros mientras estaba vivo, evidentemente. Sí, eran muy pequeñitos, pero escribió un montón. Además, publicaba una revista que la editaba él mismo, porque él enseñaba a los chavales a escribir, enseñaba a los chavales a leer, enseñaba a los chavales a escribir artículos, enseñaba a los chavales a montar una imprenta, enseñaba a los chavales a editar, enseñaba a los chavales a publicar. De hecho, pues llegó incluso a tener en una de las exposiciones universales que se celebró en Turín, pues llegó a poner un stand. O sea, él puso un stand en el que, pues, tú hacías el encargo del libro. Era una novela que había escrito un cardenal, creo recordar. Hacías, por un lado, los chavales tomaban nota del pedido, tú veías cómo metían el papel, sacaban el libro impreso, encuadernado, y te lo entregaban por otro lado. O sea, era una especie de demostración de lo que podía llegar a hacer con los chavales cuando estaban bien preparados. De hecho, también, por ejemplo, insistió, siendo como era muy contrario en aquella época, pues evidentemente la Iglesia no estaba precisamente, digamos, a la izquierda. Estamos hablando de finales más bien de la segunda mitad del siglo XIX, y era un momento en el que las revoluciones pues campaban por doquier. Estaba empezando el anticlericalismo a extenderse en el gobierno de su reino, de Italia o del Piamonte, o como prefiramos llamarlo. Y realmente eran unos tiempos muy tensos. Él siempre quiso salirse de la política, pero dejó bien claro que él estaba siempre a favor del Papa, siempre a favor que como sabemos en ese momento estaba, esto da para otro podcast, en un conflicto muy gordo con el tema de la unificación de Italia. Sí, es un tema que debemos tratar en el canal Victoria, la unificación italiana. Sí, porque vamos, el momento en el que el Papa coge y decide excomulgar a todo el gobierno italiano, pues es uno de esos grandes momentos de la historia que merecen ser tratados. Pero bueno, el caso es que él, siempre teniendo en cuenta que se consideraba a sí mismo un defensor del Papa y demás, pues, por ejemplo, se dedicó a exigir que los patronos que empleaban a sus chavales firmaran un contrato que él mismo había confeccionado, comprometiéndose a un límite de horario, a un salario justo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.